Continuamos con ustedes en Enlace USACH por la 94.5 FM, 50.2 en televisión digital y diariousach.cl, nuestra señal online. Nos vamos a ir a temas vinculados a las presidenciales, pero también a las agendas que de alguna manera van generando expectación para la ciudadanía. Por ejemplo, en temas de seguridad, por citar una de ellas. La Asociación de Municipalidades Rurales, AMUR, este lunes hizo entrega de un diagnóstico y propuestas en materia de seguridad pública a candidatos presidenciales, en el caso de José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei. En ese sentido se plantearon cifras de criminalidad en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, además de diagnósticos y posibles caminos de acción para efectivamente ir enfrentando cada una de estas situaciones. Queremos ahondar un poco más en lo que es esta propuesta y para ello estamos en conexión con el presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales, alcalde además de Paine, Rodrigo Contreras, a quien saludamos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Gracias a usted, alcalde, y además por la posibilidad de poder dialogar con usted. Mire, lo primero, en su Instagram vimos los puntos de prensa con las y el candidato, pero también es interesante saber en la conversación más íntima cómo recibieron las propuestas, antes de irnos también al desarrollo de ellas. Bastante bien, hay que agradecer a las tres candidaturas y a sus comandos respectivamente que hicieron espacio en esta agenda tan apretada que tienen ellos para poder recibir al municipio rural, al mundo rural de la región metropolitana y de Chile que el que representamos. Y fue bastante buena las reuniones, terminaron siendo reuniones de trabajo y eso se valoró mucho, donde tocamos temas de seguridad, pero también otros temas que atraviesan el mundo rural y que lo recibieron de muy buena manera, porque además pudieron escuchar a alcaldes tanto de la quinta región como también de distintas zonas rurales de la RM. Voy a ir a parte de las cifras y los datos que aparecen en estas propuestas y quedarme un poquito en los temas de seguridad, alcalde. Ahí en las cifras sostienen que, por ejemplo, Talagante contabiliza un aumento de 1000% en homicidios, en los delitos asociados a armas, LOL y PIR, que también dan cuenta de 1000%, de Santo Domingo 1116, Hijuelas 800, Mostazal 800 en delitos asociados a drogas, Juan Fernández un 200%. Lo que quería preguntar, ¿dónde surgen también estas cifras? Es bien importante dar el dato de dónde van de alguna manera recopilando esta información y además la periodicidad con que se recopila este tipo de información, porque sabemos que al hablar del Chile rural no se tienen los mismos marcos de referencia que tenemos en el ámbito urbano y me da la impresión de que no se mide tampoco con la misma frecuencia. No se mide con la misma frecuencia ni tampoco se mide con la misma vara. Y lo que hace este estudio es medir con la misma vara a los municipios rurales a sí mismos. Uh-huh. Y te pongo el ejemplo que lo conversábamos ayer con los tres candidatos presidenciales. Cuando nosotros hablamos de Chile y lo ponemos en el contexto de Latinoamérica, decimos sí, Chile es un país infinitamente más seguro que muchos países de la región. Por ejemplo, si comparamos Chile con Ecuador, donde las tasas de criminalidad son altísimas, o en Venezuela u otros países donde comparamos con el vecino y decimos, mira, estamos mucho mejor que ellos. Pero cuando nos preguntamos a sí mismos los chilenos cómo nos sentimos, decimos, no, estamos en una situación de criminalidad mucho más aumentada y avanzada con otro tipo de delitos que versus el mismo Chile de hace 5 años atrás. Lo que hace este estudio es exactamente lo mismo. Por ejemplo, medir Talagante con Talagante. Uh-huh. No medir Talagante con Santiago Centro. Claro. O no medir, por ejemplo, Buin con San Bernardo o Lolol con Santa Cruz. En el fondo lo que buscamos es que cada uno de los municipios se mida a sí mismo, porque esa es la percepción y la realidad que viven los vecinos de nuestras comunas rurales. Es por eso que uno ve este aumento tan significativo y que los datos por lo demás son recopilados de la misma Subsecretaría de Prevención del Delito. O sea, son datos que están ahí mismo que los tiene la misma Subsecretaría. Ese es el gran valor que nosotros dijimos, mira, hagamos un estudio, pero midámonos a nosotros mismos. Comparemos Paine con Paine, comparemos Lolol con Lolol, Talagante con Talagante, Santo Domingo con Santo Domingo. Juan Fernández, por ejemplo, sí, que está a mitad de camino hacia Asia, por lo tanto pasa mucho tráfico de droga por el lugar y está siendo utilizado también tal vez como algún lugar donde la droga está llegando y que carece de infraestructura para prevenir este tipo de delitos como todas las comunas rurales de nuestro país.
Oiga, alcalde, también se identifican elementos facilitadores del crimen en el mundo rural. Hablan de debilidad institucional del Estado para responder, características geográficas, demográficas que dificultan, por ejemplo, vigilancia, control, efecto de la presión en zonas urbanas que traslada dinámicas a lo rural, oportunidades económicas ilícitas vinculadas a la producción y circulación de bienes en estos territorios. En ese sentido, también ustedes señalan una gobernanza de seguridad rural. ¿Cuáles son esos elementos a la hora de poder ir respondiendo efectivamente a estos facilitadores de los que se plantea? Se traduce en la soledad de la ruralidad. Uh-huh. ¿Ya? O sea, en el fondo, cuando nosotros, un vecino que vive en las afueras del Olol, no en Lolol donde está la municipalidad, sino que en las afueras del Olol, lo más probable es que ni siquiera tenga acceso a Internet, o un Internet estable, o tal vez no hay un proveedor formal de Internet. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos que instalar una cámara de seguridad en la zona rural del Olol, no vamos a tener la factibilidad técnica. Y esa es la falta de infraestructura, es la falta de presencia de Estado, y es lo que dificulta finalmente poder tener las herramientas para poder combatir la inseguridad, o combatir, más bien dicho, la seguridad que genera el crimen organizado, las bandas delictuales o las pandillas que pueden afectar cada una de nuestras comunas rurales. Que no, bueno, todo el mundo sabe la carencia de carabineros, o la poca infraestructura que tienen los municipios en su estructura municipal, en su planta, para poder contratar inspectores municipales. En el Chile de hoy en día, en el Chile rural, encontramos municipios que hoy en día recién están partiendo con sus direcciones de seguridad pública, que recién tienen inspectores de seguridad, que recién tienen algún tipo de vehículo. Por lo tanto, cuando nosotros le planteamos a los presidenciables finalmente en cada una de sus candidaturas que puedan tener hoy en día una mirada distinta en materia de seguridad, a fin de que podamos entregar herramientas también para que estos municipios puedan tener las condiciones necesarias para enfrentar la delincuencia que está golpeando las puertas de sus vecinos. Oiga, alcalde, a la hora de pensar también en esos factores, el tema del Ministerio Público y la capacidad de actuar en estos territorios también es un tema pendiente. Curacaví, por ejemplo, tiene una fiscalía unipersonal. Uf. Entonces, y estamos en la región metropolitana, claro. Entonces Curacaví debe tener 40.000, 50.000 habitantes, que además es el paso de miles y millones de personas que van a la quinta región, que se deben cometer una cantidad de delitos que se esconden en la zona rural de Curacaví, y que los delitos no atienden no solamente a la gente que habita, sino que a la gente que está de tránsito en ese lugar. Claro. Por lo tanto, ese fiscal tiene que tomar la audiencia, hacer la labor investigativa, citar a testigos, declarar, ordenarla. Es imposible. Es imposible. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, mira, la política de seguridad pública no puede ser tomada solamente desde el nivel central, que se basa en función de los datos y números que dan las capitales de cada una de las regiones, sino que tiene que hacerse mirando también a estas comunas. Por lo tanto, una comuna de 7.000 habitantes, 8.000 habitantes, uno dice, mira, en realidad no es relevante, sus números son pequeños. Sí. Pero cuando la comparamos a sí misma, decimos, su número está creciendo sustancialmente. Y en ese mismo sentido, el delito ahí tiene una afectación mucho mayor. Es como una gota que cae en un vaso y que la onda expansiva se siente mucho más que si tiramos una piedra al medio del mar. Sí. Oye, y además no olvidemos el tipo de delitos que se cometen, que son distintos a lo de la urbanidad. Me pongo a pensar en el abigeato, por ejemplo, cosas que tienen más que ver el mundo rural y campesino, por ejemplo. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que hoy en día están viviendo las comunas rurales están viviendo el mismo delito de la zona urbana. O sea, se ha ido que es lo que nosotros llamamos el efecto globo. Ajá. Porque cuando Santiago aprieta, cuando Santiago pone plan calle sin violencia, le dan fuerza a la inspectores de seguridad pública, se ponen cámaras de vigilancia. Cada día los municipios en Santiago, en la provincia de Santiago, en la región metropolitana, tienen mayor capacidad de operatividad a través de sus direcciones de seguridad pública, más cámaras, más pórticos detectores de patentes. ¿Qué es lo que hace el delincuente? Bueno, va al lugar donde haya menos presencia del Estado. Y ahí está la ruralidad. Entonces, finalmente encontramos que en Mostazal hay turbazos, que matan un matrimonio en Mostazal, que en Curacaví se generan homicidios, que en Talagante aumentan los homicidios, que en Paine hay mayor cantidad de portonazos.
en calle larga se generan situaciones de robo con fuerza, con armas, porque además hay actividades productivas y ahí la delincuencia se da cuenta que en esas actividades productivas también hay mucho dinero circulando. Por lo tanto, es terreno fértil para que digamos, mira, si en Santiago, en las capitales de regiones, Viña del Mar, La Serena, Concepción, hay mucha infraestructura y Estado presente combatiendo la delincuencia, bueno, vámonos donde está más desocupada la cosa, donde hay más soledad. Y ahí aparece el mundo rural como campo fértil para el crimen organizado, la delincuencia, generan tanto estrago en nuestra comunidad. Yo quería recordarles que estamos en conversación con el presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales, AMUR, y también alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, abordando parte de las propuestas que se han hecho por parte de la asociación a las candidaturas presidenciales en el ámbito de seguridad pública. Alcalde, cada uno de estos elementos que hemos estado tocando a la hora de pensar en los diagnósticos, los niveles de coordinación que se pueda tener entre los distintos actores a nivel territorial y regional, me hace pensar en los pasos en torno a la descentralización que no se han dado o se han logrado dar adecuadamente. Por ejemplo, en temas de seguridad. Ahondar en esos procesos podría ser clave a la hora de pensar en los programas presidenciales, las gestiones que se puedan hacer de aquí en adelante, porque cuando hablamos de descentralización, me pongo a pensar en la región metropolitana, tenemos que hablar de una descentralización interna porque el mundo rural de verdad que se ha ido postergando. Mira, solo si pensamos en la región metropolitana tenemos 1 millón de habitantes en las comunas rurales. El problema es que si no estamos unidos, no estamos en bloque, queda invisibilizado, claro. Porque desde el gobierno regional en adelante, ¿dónde pone la priorización? ¿En una comuna que tiene 500.000 habitantes o en una comuna que tiene 8.000, 9.000 habitantes, 10.000 habitantes? Pero nos olvidamos de un elemento que es único en la ruralidad, porque cuando nosotros hacemos una denominación común, la ruralidad tiene un patrimonio inmaterial que es incalculable. Allí están nuestras tradiciones, allí está nuestra cohesión social, allí están nuestros valores patrios, que se defienden desde la ruralidad y que nos dan la identidad también de la sociedad chilena que hoy en día somos. Por lo tanto, también hay un valor patrimonial. Y en segundo lugar, si es que eso no fuese relevante, está el valor de que el Estado debe llegar también y atender al más desvalido, porque finalmente termina perjudicando también a quien donde menos hay o donde sus niveles de inseguridad no son tales. Y finalmente, como tercer parámetro, en la ruralidad están las actividades productivas de nuestro país. La agricultura, la pesca en la costa, por ejemplo, o la minería en la cordillera, claro. si lo pensamos a lo largo de Chile. Por lo tanto, el concepto de descentralización es fundamental. Y ahí en las candidaturas presidenciales, con las que ya nos hemos reunido, lo hemos hecho ver. Cuando un municipio, cuando una gestión municipal, una administración comienza a planificar, nosotros tenemos que planificar pensando en el fondo común municipal, sin saber cómo se distribuye, cuánto nos va a llegar el próximo año, cómo puedo planificar finalmente una gestión municipal dando las prioridades que como alcalde o alcaldesa quieran dar, si es que tenemos que estar todos los años pensando cuánto es lo que nos van a llegar, qué meses van a llegar y si es que realmente llega de acuerdo al planificado. Eso nos hace depender directamente del nivel central y nos impide tener una planificación ordenada, una planificación que sea atingente y que nos permita responder con las necesidades en materia de seguridad en forma oportuna y eficiente como lo requiere la comunidad. Oiga, alcalde, en este mismo escenario, ¿cómo ve el tema de los factores en una ecuación de seguridad? Factores que son, por ejemplo, ya lo decíamos, el Ministerio Público, por otro lado está el tema de la delegación presidencial, las secretarías regionales ministeriales que ya se incorporan en el ámbito del Ministerio de Seguridad y eventualmente lo que puede hacer la gobernación si efectivamente se le van entregando más atribuciones. ¿Cómo ve eso? ¿Qué rol podrían tener también la misma asociación y los propios gobiernos a futuro a la hora de poder generando una mayor coordinación? Mira, yo espero que en esta oportunidad partamos con los pies puestos en la tierra. Y lo primero que necesitamos es sacar prontamente la ley de seguridad municipal. Ya, que está en el Parlamento. O sea, lo primero, destrabemos esa discusión. Cuando hoy en día se nos dice que se reconoce la labor del inspector municipal, o sea, como un gran adelanto, si eso ya está, es per se, ya quedó. O sea, eso debiera ser sí o sí.
Por lo tanto, estamos muy al debe, no tenemos elementos, no hay hoy en día atribuciones claras, un marco normativo que permita al inspector municipal ser un aporte real y con el resguardo del imperio del derecho, del ordenamiento jurídico que permite que el inspector municipal actúe también coadyuvando la labor de carabineros. Ujú. Porque esa es la realidad del mundo municipal. Las incivilidades no las atiende hoy en día Carabineros, las termina atendiendo cada una de las direcciones de seguridad de los municipios donde éstas existen. La gente ya no llama al 133 Claro. para resolver el consumo de alcohol en una plaza, pero que es la puerta de entrada a la delincuencia. La gente llama a su inspector de seguridad pública. La gente no llama al 133 cuando tiene hoy en día un caso de violencia intrafamiliar, porque sabe que va a llegar primero seguridad pública. Entonces, necesitamos darle protección, pero no solo protección personal, que es muy necesaria a los inspectores municipales, sino que necesitamos darle la protección del Estado municipal para que pueda actuar coadyuvando a Carabineros. Un consumo de droga, por ejemplo, en una plaza, que afecta de manera importante al entorno, a la cohesión social, a ese tejido que es tan importante, a que una familia que quiere ir y disfrutar de una plaza y que no puede porque hay un grupo de personas consumiendo alcohol, consumiendo drogas, generando conductas que son claramente que riñen contra la paz social, cómo se debe convivir. Hoy en día eso lo resuelven los inspectores de seguridad sin ningún tipo de atribución. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es partir y de una buena vez sacar esta ley que de este paraguas, este marco normativo, saber hasta dónde debemos actuar nosotros, con una cancha súper rayada, para que en el juego ninguno se salga de sus bordes y sus límites. Y por otra parte, con Carabineros, que cada día hay un trabajo importante, y ya lo estamos haciendo. Hoy en día es paradójico, Carabineros ha avanzado mucho en esto. El departamento Sí. OS-14 capacita a los inspectores municipales en el uso de bastones, uso de esposas, defensa personal, procedimientos de detención por flagrancia, cuando la ley todavía no está lista. ¿Por qué? Porque la demanda, la realidad exige que las autoridades municipales actúen y locales actúen con mayor rapidez. Mientras tanto, esta ley sigue ahí discutiéndose en el Congreso. Alcalde, lo último, y retomando un poco algo de lo que le planteaba antes, ¿usted es de la idea de que la gobernación tenga mayores atribuciones en seguridad, de alguna manera que la delegación no las tenga o desaparezca, y además tomar en cuenta de que hay nueva institucionalidad de seguridad a nivel regional? ¿Cómo ve también eso? Yo creo que hoy en día lo primero que tenemos que darle es la atribución a los municipios. Ya. Por sobre la gobernación. Uh-huh. La gobernación hoy en día tiene un rol importante en la asignación de recursos, y que yo creo que eso está bien. Pero si la lógica, vamos a entrar a discutir nuevamente a una discusión con la gobernación en términos, por ejemplo, si lo vemos no solamente en la región metropolitana, sino que esto verlo a lo largo de Chile, y que vamos a tener que discutir también en la asignación de recursos, yo creo que es un problema. Primero, entreguemos las atribuciones a cada alcalde o alcaldesa para que dentro de su comuna pueda generar sus gobernanzas con su equipo, y la asignación de recursos claramente poder que sea mucho más fluida por parte de las gobernaciones. Bueno, alcalde, importante esta posibilidad de dialogar, de conocer también algunos de los elementos que han estado presentes en esta entrega de las propuestas, a su vez, a las candidaturas presidenciales. Y bueno, iremos viendo en los debates que se vayan dando cuánto se va tomando de aquello, y una vez que tengamos ya el próximo gobierno instalado, saber cómo se va llevando adelante cada una de estas posibles propuestas. Muchas gracias, alcalde, por el tiempo. Que esté muy bien, nos vemos yo. Chao, chao. Chao, chao.